Feliz infinito instante para todos. Deseo que todos se encuentren muy bien, que vivan siempre felices, gozando, disfrutando este infinito instante aquí en nuestra madre tierra y que cada día demos siempre lo mejor de nosotros, instante a instante, y que ya elijamos no hacer nada por nuestra cuenta, que soltemos el control de absolutamente todo, no hagamos planes, dejemos que se haga solo la voluntad de Dios para cada uno de nosotros, que es perfecta felicidad. Solamente estemos atentos, presentes y pidamos guía siempre al Espíritu Santo, al Maestro Jesús, que nos ilumine, nos guíe, nos acompañe en cada una de nuestras acciones y que esas acciones y decisiones que tomemos no las tomemos nosotros, sino que sea Él obrando a través de nosotros y que utilice nuestro cuerpo como un medio de comunicación. A través Él extienda su amor hacia todos nuestros semejantes, hacia todos nuestros hermanos. Recordamos que Dios no tuvo sino un solo Hijo, el Cristo, que somos todos. Somos un solo Hijo, un solo Cristo, una sola mente, un solo Espíritu. Bueno, continuamos hoy leyendo Ausencia de Felicidad, la historia de Helen Schumann, la escriba de un curso de milagros, escrita por el doctor Kenneth Wapnick. Y hoy vamos con la carta número 6, pero antes vamos a pedir guía al Espíritu Santo, al Maestro Jesús, que nos acompañe en esta lectura y que interioricemos las enseñanzas que nos trae a través de estas cartas para cada uno de nosotros. Invocamos la oración del sanador. Estoy aquí únicamente para ser útil. Estoy aquí en representación de aquel que me envió. No tengo que preocuparme por lo que debo decir ni por lo que debo hacer, pues aquel que me envió me guiará. Me siento satisfecha de estar donde quiera que Él desee, porque sé que Él estará allí conmigo. Sanaré a medida que le permita enseñarme a sanar. Me permito que sea el Espíritu Santo, el Maestro Jesús, obrando a través de mí, utilizando mi cuerpo como un medio de comunicación, porque yo por mi cuenta sé que no sé nada. No tengo ni idea qué es lo que debo hacer, qué debo decir, a dónde debo ir y cómo debo actuar en cada momento. Entonces siempre pedimos esa guía al Espíritu Santo para que sea Él quien obre a través de nosotros. Bueno, vamos en el capítulo número 6, las cartas de Helen Schumann. Vamos en la carta número 6, en la página 165 del libro Ausencia de Felicidad. Sigue otra carta, la cual Helen le escribió a Bill mientras se encontraba en el centro médico y lo esperaba en la oficina de ella para regresar a su oficina privada en otro edificio. Es mi impresión que este informe es crucial, no para el pasado, sino para el futuro. Las preguntas y la visión eran para ti a través de mí, y puesto que esto ha comenzado desde anoche, tú no estabas ahí en ese momento. El cuadro que me vino antes de dormirme era de un cielo oscuro con una sola estrella. La estrella era muy refulgente, pero también muy distante. Pero a pesar de su distancia, había un perfecto rayo ininterrumpido que emanaba de ella y llegaba hasta el centro de tu frente. Le pedí a Jesús una explicación de esto y creo que ambos la necesitamos. Pero las explicaciones no son generalmente necesarias y deben cesar antes de que nos atasquemos en el pasado. Hasta aquí, pero no más lejos. El tema que va a prevalecer desde aquí hasta el final es la palabra uno. El cielo oscuro es el mundo de miedo y culpa del ego, la definición del yo.
mientras que la única estrella es el Cristo, que es la verdadera definición de nuestro ser con mayúscula. Este ser parece estar muy distante, pero se puede ganar acceso al mismo en un instante a través de este rayo ininterrumpido que representa el Espíritu Santo o la memoria del amor de Dios en nuestras mentes. Este rayo nos une de ese modo con nuestra realidad, aun cuando creamos que estamos aquí en el mundo. Buenas tardes, Rodrigo, Glenis, Marinés de Ángelo, Fabiola. Feliz y bendecido instante. Las instrucciones de Helen Avil continúan. El curioso hilo paradójico en la historia de tu vida es muy impresionante. Eso es realmente debido a que tú fuiste literalmente de estrellas cruzadas. Al llegar a este punto, dije que yo no creo en la influencia de las estrellas. Tenía razón acerca de esto, pero lo que pasa no es que las estrellas en sí tengan influencia, sino que una persona elige un patrón de estrellas en particular porque éste le muestra cuál va a ser el escenario. La persona simplemente lee las señales, las cuales le muestran el escenario adecuado. La influencia procede de la persona, pero las estrellas le muestran dónde ocurrirán las influencias más apropiadas. La frase de estrellas cruzadas se refiere a la experiencia que tuvo Bill del conflicto entre sus padres, del cual él se sintió muy victimizado. Helen, sin embargo, le está diciendo que el conflicto era interno y simplemente se proyectó hacia afuera. Sus comentarios sobre la astrología son notables, puesto que apoyan su posición de que no somos victimados por fuerzas externas a nuestras mentes. Helen está diciendo esencialmente que las constelaciones de estrellas no tienen una influencia causativa sobre nuestras vidas, sino más bien una influencia correlativa. En otras palabras, la causa de nuestra conducta radica en nuestras mentes, totalmente más allá de este mundo físico, y la misma decisión que determina nuestra conducta también determina la configuración de las estrellas. El extender el escenario de las estrellas y planetas puede ayudarnos a extender las decisiones que hemos tomado. Este le muestra cuál va a ser el escenario, pero las estrellas en sí no se les debe atribuir ningún poder causal. Helen prosigue y se refiere nuevamente a la creencia de Bill de que él fue la víctima de sus padres y lleva la discusión un paso más lejos. Mi pregunta sobre si era zurdo tu padre no era irrelevante y debí haberle dado seguimiento, pero con una mente más abierta. Cruzó por mi mente entonces que hay algo en tu herencia que está cruzado o que interfiere con el progreso. Un lado parecía entonces provenir de tu madre y otro lado provenía de tu padre. La interpretación de la herencia, la cual era esencialmente genética, era demasiado literal. Debes haberlos elegido por una razón, pero el conflicto real está en la herencia kármica. Había dos fuerzas igualmente fuertes en tu herencia kármica, las cuales eran eternamente contradictorias y las cuales son de por sí irresolubles. Al
Al principio creí que una era mala y la otra era buena, pero no lo creo así ahora. Lo cierto es que eran diferentes y no pueden manejarse simultáneamente. Si se toman juntas, tienen que inducir parálisis o suspensión. Si se toma una a la vez, ambas conducirán a mejor unificación. El primer paso fuera del callejón sin salida tenía que proceder de ti. Al tú tomar una verdadera decisión de adherirte a una y hacer caso omiso de la atracción de la otra. Lo hiciste cuando súbitamente decidiste ayudarme de todo corazón. Es curioso que lo que viste en mí fue aquello a lo cual más le temías. Yo nunca fui de estrellas cruzadas, pero estaba trabajando bajo la influencia de ambos lados de la misma estrella. Helen está describiendo de este modo las diferentes formas en que se manifiesta el conflicto de ella y el de Bill. El de Helen, dentro de una estrella, representa la naturaleza errática aunque fuerte de su firme atracción hacia Dios. El de Bill entre dos estrellas, de estrellas cruzadas, el conflicto que debilita grandemente su atracción hacia Dios. La herencia kármica de la explicación de Helen se puede entender más propiamente como el conflicto sepultado profundamente en la mente de Bill entre su atracción hacia Dios y su miedo de apoderarse agresivamente del poder divino. Puesto que el tiempo es el fin y al cabo no es lineal, es al fin y al cabo no lineal. Lo que llamamos pasado es simplemente simbólico de un pensamiento más reprimido que en realidad coexiste con los más conscientes, los cuales se experimentan como que están ocurriendo en el presente. Observen de nuevo, dicho sea de paso, la firmeza de la creencia personal de Helen en la reencarnación, lo cual claramente contradice las aseveraciones en contra de la reencarnación que aparecen posteriormente en su autobiografía. Estas aseveraciones supuestamente reflejan las creencias que ella sustentaba del mismo periodo previo al curso, tal como las reflejan las cartas. Esta discrepancia en los escritos de Helen pone de relieve la ocasional inestabilidad de sus informes. Las aseveraciones de su autobiografía, escritas mucho tiempo después de los acontecimientos descritos, contrastan dramáticamente con su experiencia real en ese momento. Esas aseveraciones posteriores sirven de ese modo para proteger la imagen pública de Helen como una atea racional y científica, sin mencionar que las mismas cumplen con un dramático propósito literario también. La discusión continúa. No podía soportar la contradicción, de la cual quizá tú sabes más que yo realmente, y sentía una apremiante necesidad de resolverla. El resultado fue que en mí, la estrella, la única, entró en la perspectiva correcta, pero al mismo tiempo tú renunciaste a la influencia de la estrella atravesada en mí mismo y te dirigiste abrupta y muy correctamente hacia un solo rumbo. Esto lo he captado esta mañana. Desperté con una oración muy clara, pero más bien extraña. Jamás subestimes el poder de la negación en mi mente. Lo siento mucho,
Pero lo único que salvó la situación fue que yo lo decidí con buena intención. Desafortunadamente, también conduce a un curiosa ineficacia en mí y a una verdadera pérdida de armonía entre nosotros. Me gustaría reparar esto. Ya no heriré a nadie más, pero si corro el riesgo constante de no ayudar tanto como debería, tendría que ayudar. Es mi propia responsabilidad. Y esto lo dijo Jesús, muy rigurosamente también. Asegurarme de que tú entiendas, te des cuenta y aceptes completamente el hecho de que tú ya no eres de estrellas cruzadas. Nada de eso importa ahora. La única razón por la cual se me pidió y hasta se me exhortó que escribiera esto es porque tú tienes que aprender que el pasado es útil únicamente en la medida en que contribuya a las condiciones de aprendizaje en las cuales funcionas en el presente para crear el futuro. Y puedes estar seguro, tú sí lo creas. Este último punto fue importante para Bill, puesto que él se sentía claramente atrapado por su pasado infeliz y tendía a culparlo por sus conflictos presentes. Aquí Helen está tratando de liberarlo de esto. Veremos los mismos, aunque más detallados intentos hechos por Jesús en el dictado del curso por ayudar a Bill en este asunto. Observen también la claridad de Helen sobre su decisión de ya no herir a nadie, pero observen además la ambivalencia que aún persiste en torno a ayudar a los demás, que claramente interfería con la ayuda amorosa que en realidad ella podía ofrecer. El consejo de Helen a Bill continúa. Aquí hay un pie de página número 38. Posteriormente esto se introdujo en el curso en la forma: no subestimes el poder que el ego le aporta al creer en él, el ataque contra Dios. Está en el capítulo 5, epígrafe 5, párrafo 2, frase 11. El consejo de Helen a Bill continúa. Bill, puedes posponer como quieras. Tu casa está lista, o la puerta está abierta, o ahora solo hay una estrella. Tienes que escucharme con respecto a esto. Eres perfectamente libre ahora. No lo eras, pero lo eres ahora. Puede llevar un poco de tiempo antes de que esto sea realmente aceptado, por extraño que parezca, algo que tiene que ver con el tiempo que le lleve a la luz de una estrella llegar a la Tierra. Puede haber una discrepancia real de tiempo aquí, y algunas veces incluso vemos estrellas que ya no están ahí. Olvídalo, realmente ha desaparecido. Cuando regrese, lo cual no ocurrirá durante algún tiempo, esa también será la única. Helen le dice a Bill insistentemente aquí que él ya no es un prisionero de su pasado. Eres perfectamente libre ahora, aun cuando parece que su pasado es un factor determinante en la vida de Bill. La verdad es que el pasado está deshecho. Los astrónomos enseñan que hay un retraso de tiempo entre la realidad de la estrella y cuando nosotros en la Tierra la percibimos realmente. De igual manera, podemos percibir la luz de una estrella cuando en realidad la estrella ha desaparecido ya. El conflicto de estrellas cruzadas
de Bill ha desaparecido, a pesar de que él continúa experimentándolo. Eso es como el miembro fantasma en las personas que han sido amputadas. Ellas siguen sintiendo, siguen percibiendo que si le amputaron una pierna, un brazo, lo siguen sintiendo como si estuviera ahí, le rasca, le duele, etc. Las estrellas también han desaparecido y ya no están ahí. Y nosotros, sin embargo, dice que esa luz la seguimos percibiendo a pesar de que ya no estén ahí. Entonces lo mismo nos pasa a nosotros, el conflicto aparentemente sigue ahí, pero ya desapareció porque ya no está ahí, solo recordamos que se está viviendo solo este instante que es el presente, el pasado ya pasó y no está. Solamente del pasado debemos recordar esos momentos felices en que extendimos el amor de Dios hacia nuestros hermanos y nos sentimos felices porque Dios estaba con nosotros. En el mundo de la ilusión todavía debe transcurrir algún tiempo antes de que el fin de este conflicto sea experimentado por Bill y se conozca su único ser, con mayúscula. Este también será el único. Recordamos que no hay sino un solo ser donde hemos estado siempre, donde nunca nos hemos separado, que es el ser que compartimos siendo uno con Dios, con todos y con todo, en ese único ser de luz que somos. La carta concluye. Lo único que es necesario añadir aquí es otro verso de Wordsworth. El primer verso no aparece registrado aquí. Este también estaba conmigo cuando desperté, o tal vez un poco después. El verso es: por favor, escucha. Hermosa cual estrella cuando solo una brilla en el firmamento. Siempre creí que este es uno de sus mejores versos. La anterior frase. El teléfono acaba de sonar y le dije a Joan, la secretaria de Helen, sí, quiero hablar con el doctor Tedford porque esto está terminado. Voy enseguida. Así pues, Helen está exhortando a Bill a que elija finalmente renunciar al miedo de unirse a la atracción única de Dios, la única estrella, puesto que en otro nivel él ya ha renunciado a todas las estrellas excepto a esta. En otras palabras, él sí está listo. Bueno, hemos terminado la carta número 6. Un momento, voy a prender la luz. Estamos diciendo. Continuamos con la carta número 7. Siguen dos cartas importantes escritas desde un hotel en Marristown, New Jersey, donde evidentemente Helen y Luis estaban pasando el fin de semana. Es posible que Bill estuviese de vacaciones en Watermill al mismo tiempo. Esta carta refleja claramente que Helen está experimentando la autoridad de Jesús como fuerte. Me había quitado los audífonos y creí que tenía el altavoz puesto. Empiezo de nuevo. Carta número 7. Siguen dos cartas importantes escritas desde un hotel en Marristown, New Jersey, donde evidentemente Helen y Luis estaban pasando el fin de semana. Es posible que Bill estuviese de vacaciones en Watermill al mismo tiempo. Esta carta refleja claramente que Helen está experimentando la autoridad de Jesús como fuerte cuando no severa y en clara oposición al yo egoísta de ella. Y sin embargo,
parece no haber duda alguna de que ella obedecerá. Querido Bill, no estoy segura de que quiera escribir esto, pero tengo la idea de que estoy obedeciendo una orden. Estas órdenes son bastante firmes y el sentimiento principal que experimento es que no me atrevería a desobedecerlas. Esta es la segunda y la primera me fue impartida el jueves por la mañana, cuando estaba tan convencida de que tengo que estar segura de que sepas que estás totalmente exonerado y eres perfectamente libre. Me parece que despierto con ciertas instrucciones muy definitivas y de una autoridad apremiante que definitivamente no bromea. El corazón de esta orden es, brevemente, que ahora que tú estás liberado, tú estás definitivamente a cargo de todo lo que tenga que ver con tiempos. Eso aplica a nosotros dos. No sé lo que estoy haciendo y al respecto, y no tengo ningún criterio sobre esto tampoco. Tú eres mucho más balanceado en ese sentido. Tendrás que sobreponerte con el tiempo a tu cautela, pero mientras tanto tengo que seguir tus instrucciones en esa dimensión. Puesto que Bill ha sido liberado de su conflicto externo, como se discutió en la carta anterior, Helen afirma que a él se le ha puesto a cargo, presumidamente lo ha puesto Jesús, a quien se le ha llamado sargento primero en una carta posterior, de establecer el momento oportuno para la toma de ciertas decisiones. Helen prosigue y refleja un cambio en la posición de su ego al decir que el desobedecer una orden no conduce al castigo, sino simplemente a la pérdida de paz. Habla Helen. Yo no he de inferir en absoluto con tu sentido del tiempo y perderé mucho si lo hago. Originalmente esto iba a ser: seré castigada severamente, entre comillas, pero tal parece que perder mucho, entre comillas, es más apropiado ahora. El énfasis en el castigo, entre comillas, terminó y ambos tenemos que darnos cuenta de esto. Pero la alternativa de progreso versus éxtasis parece ser un problema que persiste. Te ganarás al decidirte a seguir adelante. Yo ganaré al decidir seguir debidamente. Tú tienes que ganarte el derecho a dirigir y yo tengo que aprender a seguir. En general, no debo decirte mucho sobre ti a menos que tú me preguntes. Creo que podría recibir algunas órdenes ulteriores sobre esto de tiempo en tiempo. Debo seguirlas entonces, pero jamás excederlas. Creo, sin embargo, que tal vez en cada ocasión habrá un breve añadido del cual debo escribir o informarte. La última vez no lo escribí como se me instruyó, pero después de algún titubeo y de una cuidadosa consulta contigo, como debes recordar, te hablé de ello. Estoy indecisa sobre esto y sigo vacilando, pero creo que hay más sí que no en torno a esto. Además, no me gusta la idea. Creo que depende de para qué la escriba. Ken,
El estudiante de un curso de milagros reconocerá las últimas referencias que recalcan el propósito como el criterio para evaluar el significado de cualquier cosa en nuestra vida. Vea, por ejemplo, Helen, ¿para qué? Esa es la pregunta que tú tienes que aprender a plantear en relación con todo. ¿Qué propósito tiene esto? Sea cual fuere, dirigirá tus esfuerzos automáticamente. Capítulo 4, epígrafe 5, párrafo 6, frase de la 6 a la 9. En cualquier situación en que no sepas qué hacer, lo primero que tienes que considerar es sencillamente esto. ¿Qué es lo que quiero que resulte de esta situación? ¿Qué propósito tiene? Capítulo 17, epígrafe 6, párrafo 2, frase de la 1 a la 2. La prueba a la que puedes someter todas las cosas en esta tierra es simplemente esta. ¿Para qué es? La contestación a esta pregunta es lo que le confiere el significado que ello tiene para ti. De por sí no tiene ninguno. Sin embargo, tú le puedes otorgar realidad según el propósito al que sirva. Capítulo 24, epígrafe 7, párrafo 6, frase de la 1 a la 3. ¿Qué? El extracto anterior continúa el consejo de Helena Bill, así como a sí misma. Bill debe aprender más autoafirmación y aceptación del papel de liderato, mientras que Helen debe hacer exactamente lo opuesto, aprender a ser menos asertiva y aceptar el liderato de otro, el de Bill. La carta continúa. Si lo hago, aconsejará Bill, ¿por qué me siento orgullosa de cuánto sé? Indudablemente se armará un desmadre. Si lo hago porque te puede alentar y quizá a mí también acerca de un futuro mejor, estaré bien y tú lo dirás. Tú pareces estar a salvo en cualquiera de los casos, aunque si yo lo hago mal, puede que tú no te beneficies. El peligro real es solo para mí. Voy a tomarme un minuto más o menos para rezar una oración en torno a esto. No me gustó escribir esto, así que mejor me doy prisa. Muy bien, esto es todavía una orden, pero la cuestión crucial es el comienzo. Iba a comenzar con, entre comillas, creo que todas esas cosas sobre las cuales le hablé son ciertas, cierra comillas. Esto hubiese sido un error mortal. Me están doliendo los ojos súbitamente, pero creo que está bien. Esperaré no obstante. Realmente tengo que aprender a tener paciencia. Las cosas se han tornado un poco más amables. Este tiene un pie de página número 39. Observe el uso que Helen hace del entre comillas, menos amenazante en lugar de él, entre comillas. Más tarde retornaremos a esta defensa de juego de palabras en contra de Jesús. Dice, abre tu corazón al don de Dios y síguelo, entre comillas. Trataré, pero tengo que ser cuidadosa. Creo que es seguro proseguir. Tú tienes derecho a una explicación, por supuesto. La palabra explicación, entre comillas, era impertinente de mi parte. La palabra debió haber sido clarificación y esa no procede de mí. No es para mí tampoco. Es una parte de lo principal, pero es una derivación esencial, tal vez como una salvaguardia para mí.
Ayer pensaba que la congruencia interna de todas las cosas extrañas que dije era asombrosamente alta. Y luego pensé, muy imperativamente además, que la consistencia interna en este nivel es asunto de Dios, no mío. La razón es que es imposible determinar un acuerdo entre jueces porque solo hay un clasificador interno. Sin embargo, que uno es suficiente, uno con mayúscula. El Espíritu Santo. Estas referencias estadísticas, dice que en consistencia interna y acuerdo entre jueces, astutamente plantean que no importa aún consistente pueda ser el ego, no importa cuán a menudo esté de acuerdo consigo mismo, aún podría estar equivocado, puesto que el ego no es Dios, el único juez verdadero. Helen, me detuve aquí porque desafortunadamente se me ocurrió que esa última, la susodicha referencia al único clasificador, en clasificador con mayúscula y entre comillas, es de lo más linda. Realmente, aun cuando eso está bien, con tal que reconozca que me estoy refiriendo a un don, o tal vez a un préstamo, el cual es lo suficientemente genuino, pero que no se debe utilizar mal. Me duelen los ojos nuevamente, esperaré. Este dice, sigue adelante si estoy ayudándote. Bill dice, sigue, entre comillas, sigue adelante si estoy ayudándote. Me imagino que está bien, Bill, y Helen también. Así que tal parece que he pasado muchos años vacilando entre ser una sacerdotisa malvada con un rasgo sinceramente religioso y una nueva o real sacerdotisa de alguna clase con un rasgo de maldad. En cualquiera de las dos formas, esto jamás funcionó naturalmente. El dilema no ha sido totalmente neutralizado aún, tampoco, pero lo será. Es por eso que lo que no puedo dirigir ahora, es por eso que no lo puedo dirigir ahora. Me atrae mucho el peligro y no se puede depender de mí para pedir y dar verdadera ayuda congruente. Debo detenerme inmediatamente. Ken, esta carta, al igual que muchas otras, era interrumpida repetidamente por la misma Helen. Ella le hacía frecuentes apartes a Bill sobre su estilo de escritura y errores de mecanografía, corregidos todos por mí. Estos reflejan su ansiedad y ambivalencia al escribir estas cartas a Bill, como ella misma comenta. La ansiedad de Helen está claramente relacionada con el grado de honradez que ella está mostrando aquí con Bill y su disposición a hacer lo que dice una lección posterior del libro de ejercicios. Me haré a un lado y dejaré que él me muestre el camino. Esa es la lección número 155 del libro de ejercicios. El seguir la dirección de Bill sería aquí el símbolo de que Helen siguiese a Jesús o al Espíritu Santo. Carta número 8. En esta próxima carta, Helen también comenta acerca de seguir las órdenes de Jesús. Está fechada el domingo, presumiblemente el día que Helen y Luis iban a regresar a su casa
como se ve en la referencia a la maquinilla de ella en el primer párrafo. Querido Bill, esto es absolutamente lo último que quiero hacer ahora, pero este ha sido un fin de semana muy extraño y creo que esto es parte de ello. Estaba tratando de tomar una siesta después de desayuno, pero no estaba durmiendo de todos modos y súbitamente me sentí profundamente consciente de que tenía trabajo que hacer, a saber, esto. Y tuve que hacerlo. El descanso es realmente la paz de Dios. Lo buscamos en el sueño y en vacaciones y cosas como esas, y somos lo suficientemente sabios en hacerlo por el momento. Acá hay un pie de página número 40, una obvia referencia a las visiones de las vidas pasadas de Helen, las cuales ella tuvo en el verano de 1965, presentadas en el capítulo 5. Pero no sé dónde está ese número. Ya. Era en la carta anterior, donde hablaba. Tal vez parece que he pasado muchos años vacilando entre ser una sacerdotisa malvada con un rasgo sinceramente religioso y una nueva o real sacerdotisa de alguna clase con un rasgo de maldad. Y ahí está esa página. Una obvia referencia a las visiones de las vidas pasadas de Helen, las cuales ella tuvo en el verano de 1965, presentadas en el capítulo 5. Bueno, seguimos acá en la carta número 8, pero esa no es la respuesta. Pero esa no es la respuesta completa. Singularmente, hay que trabajar fuerte para lograr el verdadero descanso. Sigo diciendo que si pudiese esperar hasta llegar a mi máquina de escribir esta noche, me llevaría la mitad del tiempo y tal vez menos. Sí, ciertamente, y esa es la idea. Se supone que requiera esfuerzo. Ken, una vez más observamos la serena sabiduría de Helen. En esta ocasión, con respecto a la idea de que tiene el mundo del descanso versus el verdadero descanso de Dios y el trabajo que conlleva el lograr su paz. Helen prosigue entonces con sus comentarios sobre el creciente papel que Jesús estaba asumiendo en la vida de ella. Helen, no estoy acostumbrada a estar en el ejército. Puede ser que realmente sea el ejército del Señor. Y he tenido unos días más bien difíciles este fin de semana. Un sargento primero, quien dice que ese es el término correcto y que no se abrevie tampoco, porque TS, la abreviación inglesa de Top Sergeant, sargente del top de primero, tiene exactamente las implicaciones que debo evitar. Ha estado literalmente partiendo órdenes las cuales, aunque no han sido punitivas, han sido muy severas. En términos generales, no me ha producido resentimiento, pero sí las he hallado bastante apremiantes. El escribir esto es una de ellas, y esta es una de las muy pocas que me produce en alguna medida resentimiento. Trataré, sin embargo. El sargento primero, por supuesto, es Jesús. Y es importante observar que la experiencia que tuvo Helen con sus órdenes, como muy severa, refleja simplemente eso, la experiencia de ella. Jesús obviamente no es severo.
Mas el miedo de Helen a su amor coloreaba, por no decir distorsionaba, su experiencia de esto. Este es el mismo fenómeno relatado por tantos seguidores de Jesús o del Espíritu Santo también. Recuerdo que muchos años después Helen me dijo que ella sabía cuando quien le hablaba era Jesús, porque él le decía exactamente lo opuesto a lo que ella quería escuchar. Dentro del marco de la experiencia de su conflicto interno, Helen y el cielo, la voluntad de Jesús y la de ella siempre estaban separadas. Y sin embargo, como se discutirá en la parte 3, el amor de Jesús es abstracto y no personal, y perfectamente unificado con nuestro ser real, con mayúscula. El amor no sabe nada de cosas específicas, y por eso cualquier percepción de Jesús en términos personales, un ejemplo severo o amoroso, refleja la proyección del individuo. Esto explica por qué las personas experimentan a Jesús de tantas maneras diferentes. La carta de Helen continúa. Ayer desperté con la convicción definitiva de que debía hacerme a un lado y hacer todo lo que Jonathan, o sea, el esposo de ella, Luis, dijese hasta nuevo aviso. Traté y tuve éxito mayormente, creo. La primera razón que me llegó para esta orden fue su utilidad para mí. Yo siempre me he puesto primero. Ha sido mi gran error. Yo siempre me he puesto primero. Ha sido mi gran error. En el almuerzo, como que emití una breve objeción al preguntar si realmente tenía que estar tan subordinada. La respuesta fue severa y rápida. Únicamente hasta que estés a salvo, te necesito. Está entre comillas. Este sargento primero no está bromeando, o sea, Jesús. A intervalos durante el día se me ocurría que en realidad a mí no me ha importado el bienestar de nadie más, que realmente no sé cómo hacer que me importe. Intelectualmente sí, emocionalmente no. Puesto que he podido mantener el área intelectual relativamente humilde y genuina, me ha sido servido para mantener fuera de dificultades mayores, porque intelectualmente jamás habría sostenido que no existía nadie excepto yo. Bill. Sé que estoy mayormente escribiendo sobre mí en esta ocasión. Eso es parte de la orden en este momento, debido a tu tiempo, pero creo que no terminará con eso. La arrogancia emocional, no la intelectual, ha sido mi pecado persistente y su amplitud me aterra. Aparte, lo cual me produce resentimiento en este momento. Entre comillas, el Señor es mi pastor. Una frase a la cual temo porque la asocio con funerales, pero me siento a salvo haciendo esto porque se hace en obediencia. Esto constituye una enorme diferencia en términos de seguridad. Bill. El casi torrente de conciencia de Helen aquí refleja su disposición de obedecer a Jesús. El Señor es mi pastor, entre comillas, aun cuando la frase en sí tiene connotaciones de muerte para ella. Esta obediencia es lo que ella ha estado eligiendo en relación con Bill y Luis Jonathan. Su disposición a dejar a un lado su propia voluntad provee, por lo tanto, la seguridad y la protección,
pues la pone a ella bajo la protección divina dentro de su mente. El punto más primario en este segmento es la conciencia de Helen de la distinción entre su entendimiento intelectual de la verdad y su incapacidad de aceptarlo emocionalmente. A ella se le cita correctamente casi al final de su vida como que ha dicho acerca del curso, entre comillas, sé que es cierto, yo simplemente no lo creo, cierra comillas. Esta aseveración ha sido muy mal interpretada por los estudiantes del curso, sin embargo, como que sugiere que ella no creía en el curso. La situación era exactamente lo contrario. Helen sí creía en la verdad de las enseñanzas del curso, sin mencionar la existencia de su autor. Sin embargo, ella no podía aceptar emocionalmente la verdad de éste en su propia vida personal. Observen, además, el alcance de la lección de la carta anterior de permitirle a Bill tener un papel de liderato. Ahora incluye a Louis Jonathan también. La carta continúa y Helen discute el tema de la comprensión intelectual y su valor. Helen: la voluntad intelectual es una gran ventaja mientras eso sea lo único que tienes. Entonces tienes que usarla. Jamás conducirá al amor, pero puede y si le ayuda a mantener limpio hasta que aprendas una manera mejor. Tiene un pie de página 41. Esta es una referencia obvia al discurso de Bill. Tiene que haber otra manera, entre comillas. Helen y Bill, sin mencionar a Jesús en el curso, con frecuencia sustituían la palabra mejor por otra, entre comillas, en sus referencias a la aseveración de Bill. Leo de nuevo. La voluntad intelectual es una gran ventaja mientras eso sea lo único que tienes. Entonces tienes que usarla. Jamás conducirá al amor, pero puede y sí te ayudará a mantener limpio hasta que aprendas una manera mejor. Tiene que haber otra manera. También conduce a la manera mejor más rápidamente porque es la contraparte humana de otra voluntad que tiene la verdadera autoridad. La diferencia fundamental es que la voluntad humana, aunque fuerte a su manera, jamás es justa y por lo tanto su dirección puede ser la correcta, pero siempre es limitada. Anoche le pregunté al sargento primero, más bien tímidamente, si yo no podía por favor ver algo de luz. Quizás pensé haber obedecido bastante cuidadosamente. Tienes razón, Bill. No hay negociaciones. Él estaba todavía bastante severo sobre esto. Probablemente yo no vea mucha luz durante un tiempo, y puede ser un tiempo largo, además, porque cuando la vea de nuevo tiene que ser para siempre. Que esta era la verdad, de acuerdo con lo que sucedió. Helen no pareció, entre comillas, ver mucha luz en el balance de su vida, ni progresó paso a paso como es más usual en la experiencia de la gente. Casi al final del manual para el maestro, Jesús afirma: el programa de estudios es sumamente individualizado y todos sus aspectos están bajo el cuidado y la dirección especial del Espíritu Santo. Manual para el maestro, punto 29, párrafo 2, frase 6, o 2 al 6. Párrafo 2 al 6 debe ser. Y tal pareció, como les pongo al final del libro, como si la claridad de la visión de Helen le hubiese llegado de repente en el momento de su muerte.
Por acá tenemos un pie de página número 41. Siempre me los paso porque están muy pequeñitos los números. Pero acá. No, ya lo había leído. Que debe haber una manera mejor. Ya lo había leído. De morir. La decisión que permite que tal visión llegue ocurre en el nivel de la mente, la cual existe fuera del tiempo y del espacio. Una importante enseñanza del curso a la cual retorno en el capítulo 7. La decisión de Helen, como ya hemos visto, se refleja en sus primeros sueños y visiones, como en la que aparece el pergamino Dios es, entre comillas. Ken. La carta concluye con algunos comentarios adicionales acerca de Luis Jonathan, su esposo, comenzando con una reiteración de la importancia de que Helen le permitía asumir más un papel de liderato en la relación de ambos. Helen también expresa la importancia de que ella se desprenda de la necesidad de controlar a otras personas. Helen. Hoy al fin he tenido un indicio de lo que Jonathan necesita. Realmente me sorprendí de cuán naturalmente él se pasó al asiento del conductor cuando yo me salí del mismo. También me salvó la vida en el tránsito de Morristown, el cual es verdaderamente salvaje. Jonathan tiene que aprender a querer su libertad y yo debo aprender a dársela. Aún creo que este problema es esencialmente entre tú y yo en el sentido de una deuda kármica, pero ambos podemos mantenernos en dificultades si erigimos futuras deudas para con otros. En la medida en que lo resolvamos juntos y si hemos avanzado un largo trecho desde nuestra inicial explosión frontal, gracias a una combinación de tu guía y mi voluntad, ninguna de las cuales es suficiente ahora. Tenemos que limpiar nuestras otras relaciones concomitantemente. Bill, el punto aquí es que aun cuando un curso de milagros en sí enseña que cuando de verdad perdonamos a una persona, todo el mundo será perdonado. Eso no significa que, sin embargo, no trabajemos en la sanación de todas las relaciones al mismo tiempo. Helen y Bill claramente tenían la mayor dificultad en perdonarse mutuamente, mas Jesús les exhortaba, y aquí lo hace la misma Helen, a que perdonasen todas las otras relaciones también. Helen prosigue con Bill y termina su carta abruptamente. Aquí no debo hablar por ti, sino por mí misma. Seré capaz de amar a las personas en la medida en que las pueda liberar de mí. Esto es particularmente cierto en lo que respecta a Jonathan. Él tiene un libro que escribí y he de ayudarlo a que se prepare para escribirlo. Él tiene un libro que escribir y he de ayudarle a que se prepare para escribirlo. Dudo si estaré aquí cuando él lo escriba en efecto, pero creo que tú lo estarás. Por favor, ayúdale. Es para ustedes dos. Él necesita mi espíritu con él durante un tiempo y me dijo que me dedicará el libro y cada página que escriba. Estábamos bromeando, por supuesto, pero no realmente, aunque no lo sabe aún. Su libro será un paso muy real hacia su independencia. Que Dios me perdone por haberlo hecho más débil en lugar de hacerlo más fuerte. Estoy llorando un poco ahora y con mayúscula ayuda le ayudaré todavía. Estoy llorando mucho ahora. Bill,
Luis nunca logró escribir su libro, desafortunadamente, pues ciertamente le habría producido gran placer y probablemente hubiese sido una dicha para los neoyorquinos. Él siempre hablaba de escribir un libro acerca de su amada ciudad de New York, su único hogar. Si bien fue difícil para Helen ayudar a Luis congruentemente de manera emocional durante su vida, pudo hacerlo simbólicamente después de su muerte, al proveerle ampliamente para su bienestar material, como observamos antes. Por otra parte, al final de su vida, como discutiré en el capítulo 18, progresivamente ella recurrió a él en busca de ayuda. En sus últimas semanas lo llamaba continuamente de una manera infantil de dependencia. Luis, Luis. Si bien este periodo fue particularmente difícil para él, no obstante, Luis se sentía complacido de que al fin Helen lo necesitase, un sentimiento que en realidad nunca antes había experimentado. Carta número 9. La carta final está fechada domingo 11 de la mañana. La mención de Virginia Beach en el segundo párrafo es otro punto de referencia para fechar estas cartas en el verano de 1965, ya que Helen y Bill fueron a ver a Hugh Casey en septiembre de ese año. Entre otras cosas, aquí Helen le da un sabio consejo a Bill relacionado con la meditación, básicamente instruyéndolo en la diferencia entre forma y contenido. Como ya se ha visto en algunas de las cartas anteriores, Bill estaba continuamente exhortando a Helen a que meditase. También encontramos aquí otra referencia a la importancia que tenía para Helen el permitir que Bill tomase ciertas decisiones por ella. Querido Bill, este es el momento oportuno para hacer esto. He estado esperando hasta que lo fuese. Iba a hacerlo ayer por la noche. Llegamos a casa alrededor de las 11 de la noche y sintonicé el programa de Jan Shepard, el cual me agradaba. Y lo hubiese hecho entonces, pero decidí que soy muy buena y merezco escuchar algo que disfrute. En realidad, el sacrificio como tal no significa nada y no purifica. Incluso puede ser un pecado. Todo el tema aquí es el pecado de todas maneras. Esto comienza con una amonestación para ti. Tú estás aún a cargo de esta empresa, la de hallar otra manera, y probablemente sigas estándolo durante algún tiempo. La idea de Virginia Beach en su totalidad está enteramente en tus manos y no creo que la plantee yo misma, aunque no estoy segura. De cualquier manera, toda la determinación de tiempos en este asunto te corresponde a ti. De cualquier manera, creo que estaba equivocado sobre cuándo y dónde puede meditar. La respuesta es en cualquier lugar y en cualquier momento. El pecado es una falta de perspectiva y de proporción. He sido culpable de ser demasiado inconsciente de las cosas externas, pero tú has sido culpable de depender demasiado de las mismas. Por favor, trata de acostumbrarte a la idea de que cuando sientas que es un buen momento para meditar, lo es. Realmente no depende de estar en un sitio familiar, que es lo que pasa contigo. Y el estar sosegado puede ocurrir en cualquier lugar. No es el ruido exterior lo que cuenta. Creo haber tenido razón al decir que recordaba que mi propia experiencia
más religiosa tuvo lugar en el subterráneo, del cual yo tenía mucho miedo en aquel momento. Creo que donde quiera que sientas miedo es probablemente tu mejor oportunidad de sosegarte. Es un error pensar que el decorado del escenario es el drama, del mismo modo que yo no cometí un error al pensar que tú no necesitas ningún escenario en absoluto. La razón por la cual no siempre necesitas tu propio escenario es que algunas veces la meditación realmente puede salvarte del desastre. Este último comentario se refiere al desastre, entre comillas, dice Ken, que podría experimentarse al intentar resolver un problema o lidiar con una situación de emergencia por nuestra cuenta, en lugar de hacerlo con Jesús o con el Espíritu Santo. Es notable que esta instrucción sobre la diferencia crucial entre forma y contenido en la discusión de que no se necesitan cosas externas para mediar vino antes de que comenzase la escritura de un curso de milagros en el cual se recalca esta enseñanza tan importante, la principal característica de las relaciones especiales. Perdón, acá hay un pie de página número 42, que no lo vi, no sé dónde está. Los números de los pies de página son súper pequeñitos, que a veces me los paso y no los alcanzo a ver. Bueno, dice un curso de milagros. Ah, sí, dice por acá al final. Dice, un curso de milagros enseña posteriormente que la falta de perspectiva radica en ver el pecado como merecedor de castigo, como el ego quiere que creamos, en lugar de verlo como un error que ha de ser corregido por el Espíritu Santo. Bueno, la principal característica de las relaciones especiales, las cuales pueden entenderse como el arma más importante del ego en su guerra en contra de Dios, es la confusión de forma y contenido. Nuestra dependencia de las formas rituales de la oración. ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Qué? Las cuales reflejan nuestra dependencia en las relaciones, oscurecen el contenido de amor que es el corazón de nuestro orar. Helen prosiguió entonces. Helen, por favor, ten paciencia conmigo ahora, porque trataré de ser muy precisa, y donde quiera que me equivoque ahora se corregirá a su debido tiempo. Siento que debo decirte que cometeré algunos errores aquí, pero creo que las ideas fundamentales son ciertas. Quiero darte las gracias por salvar mis ojos, los cuales iba a perder. Esto no fue debido a un justo castigo. No creo que la idea de la retribución deba recalcarse mucho porque esta nunca es el punto principal. Repito. Dice Ken, repito, la excesiva preocupación de Helen por sus ojos se discutirá posteriormente en varios contextos distintos. No sé el contenido real aquí de los comentarios de Helen en torno a Bill le salvasen, entre comillas, sus ojos, pero es importante notar la gratitud de ella hacia Bill y por su ayuda. Es interesante también ver cómo Helen se estaba apartando de la idea de castigo, la cual juega un papel tan importante en el demente sistema de pensamiento de pecado del ego.
El sistema de la visión ocular de Helen prosigue ahora en el contexto del incidente que sigue. Encontramos aquí también otro ejemplo del deseo de Helen de ayudar a otros, al igual que sus intentos continuos de ser honesta con Bill y consigo misma sobre el ego de ella. Me subía a ese taxi en un estado de ánimo ligeramente confuso, porque pensé que suponía que meditase desde las 5:45 p.m. hasta las 6 p.m. y luego llamarte. Después supe que no tenía importancia porque tu tren desde Watermill se retrasaría y de todos modos tú no llegarías a las 6 si la hora de partida era la correcta. La esposa de Sam me retuvo un momento y realmente yo quería ayudarle. Ella es una mujer muy buena y muy linda, pero tiene mucha desesperación y realmente necesitaba un poco de su consuelo. Se sintió patéticamente agradecida, lo cual no necesitaba sentir. Creo que elaboramos un enfoque más sosegado y optimista, no obstante. Luego Charlotte quería conducir hasta la estación de trenes conmigo y se tardó una eternidad. Esto es una exageración, pero casi parecía ser así en el momento. No me gustaba que otras personas interfirieran con mis planes, aun cuando estoy empezando a captar la idea de que los planes ayudan, pero que no pueden regir, ni yo tampoco puedo. El taxi, el cual no tomamos de inmediato, se tardó una eternidad. No realmente. Cuando nos demoramos en el tránsito por un momento, me puse muy inquieta. Luego se me ocurrió que no se puede establecer el tiempo y el lugar para la meditación siempre y estaba retrasada porque en realidad había tratado de ayudar a Gail, la esposa de Sam, y esperar a Charlotte había sido una cosa buena además. Así que realizar cosas buenas es la mejor forma de prepararse para la meditación y puesto que eran casi las 6, pensé, ¿por qué no aquí mismo? Me alegro de haberlo hecho. Así que me desvinculé del ruido, aunque aún lo escuchaba, y pensé en las cosas que tú me dijiste también sobre mis ojos han visto la gloria, entre comillas, mis ojos han visto la gloria, y todo lo demás. Y comencé a sentirme mejor, aunque el dolor no se apartaba de mis ojos. Pensé que tal vez lo terminaría cuando llegase a casa, pero seguí pensando, ¿por qué esperar? Por lo tanto, volví a comenzar cuando salimos de la complicación del tránsito y tomamos la entrada a la autopista FDR que rodea el flanco este de Manhattan. Cerré los ojos y pensé mucho. Por favor, escucha, Bill, la parte que sigue es tan importante para ti como para mí. Esta es realmente para nosotros dos ahora. Lo primero que pensé fue, he estado ciega, entre comillas. Luego pensé en, ojos tienen pero no ven, entre comillas. Pensé que sería hermoso ver esto. No entiendo esto escrito con letra mayúscula, pero no lo voy a corregir. Porque el mundo que Dios hizo es hermoso y es parte de mi legítima herencia. Se hizo para mí y para todos nosotros,
pero he rehusado a verlo. Así que pedí tener la capacidad de verlo y unirme con él, de modo que todos pudiesen proseguir juntos. Fue un sentimiento agradable y realmente lo disfruté. Ken. Un curso de milagros, por supuesto, enseña que Dios no creó el universo físico, pero sí un mundo de espíritu, el cielo, el cual consiste en Cristo y en sí mismo, el reflejo de su unidad y amor dentro del sueño que es este mundo. Es algo que el curso se refiere como el antes mencionado mundo real, con minúscula y entre comillas. El estado de total inocencia de la mente dividida que refleja la realidad del cielo. Este sería el mundo al cual Helen se está refiriendo, incluso sin el beneficio de la enseñanza específica de Jesús en el curso. Y vemos expresiones de la dicha de Helen con la idea de que al unirse con lo que originalmente se percibía como algo que estaba fuera de su mente, vea la lección 30 del libro de ejercicios para un ejercicio que expresa exactamente esta experiencia. Todos podemos retornar a Dios juntos. Vamos en la página 182. Ya casi acabamos este capítulo. No, perdón, 180. Sí, 182. La carta prosigue con el viaje de Helen a casa en taxi. El taxi tuvo algunos problemas con el motor, no muy lejos del apartamento de Helen, y por lo tanto, Helen lo abandonó y llamó otro. Retomamos la historia aquí con Helen muy preocupada aún con su vista. Bill, querido, hubiese ocurrido un accidente si yo de pronto no hubiese querido ver, porque esto es así, esto claro que la carta de Helen. Bueno. Querido Bill, hubiese ocurrido un accidente si de pronto yo no hubiese querido ver, entre paréntesis, porque esto es así, no está claro en la carta de Helen. Me hubiese quedado ciega, pero no habría sido como un justo castigo, simplemente habría sido porque si fuese ciega, lo que más hubiese querido habría sido la vista, lo cual he descuidado amargamente, ha sido un pecado. El tiempo de ponerme al día en algo que vino antes, porque encaja muy bien aquí. Cuando estábamos en tu oficina y estabas tratando de ayudarme con la tensión en mis ojos, pensé brevemente en la ceguera y en el cáncer del seno, y pensé si estaría dispuesta a tenerlos si fuese mejor de ese modo. No creo que el fumar le hará daño a mis ojos nunca más. Luego pensé brevemente que estaría dispuesta si fuese necesario porque era realmente bondadoso. Me sentí mejor después de eso. Pero creo que estar dispuesto puede ser un sustituto real para el desastre. Si ya no lo vuelves a hacer. Aún no he dilucidado lo del cáncer del seno, pero no creo que me dará. De algún modo parece que he esperado de eso también, y te doy las gracias, pero aún no tengo claro cómo ha sido. Tiene algo que ver con utilizar mal el cuerpo y sentirse orgulloso de la misma cosa. Mientras quiera ver, en realidad no tengo que cegarme. Cuando pensé en ser ciega y además estar dispuesta, se me ocurrió que la próxima vez, por ejemplo, en la próxima vida,
vea más adelante el comentario que Jesús le hace a Helen en la página 526-27. Mi visión será perfecta y podría utilizarla debidamente. Puede ser que ahora mejore en esta ocasión. Ken. En un curso de milagros, la enfermedad se entiende, entre otras cosas, como una decisión que toma la mente de expiar nuestros pecados en contra de Dios. No sé si me estén escuchando. Ahora me pierdo. Mi visión será perfecta y podré utilizar... en un curso de milagros la enfermedad se entiende, entre otras cosas, como una decisión que toma la mente de expiar nuestros pecados en contra de Dios. Él es concebido por el ego como sediento de sangre en su necesidad de venganza, y por eso nuestro sufrimiento procura aplacar su ira al tomar nosotros el castigo en nuestras propias manos. La enfermedad, dice Helen, la enfermedad es una forma de magia. Quizás sería mejor decir que es una forma de solución mágica. El ego cree que castigándose a sí mismo mitigará el castigo de Dios. Capítulo 5, epígrafe 5, frase de la 4 a la 6. Una vez que nuestra culpa desaparece, sin embargo, mediante el cambio de nuestra mentalidad y el perdonar a otros y a nosotros mismos, la necesidad de la retribución desaparece también. Estar dispuesto puede ser un sustituto real para el desastre. Las preocupaciones de Helen por su ceguera, así como sus miedos de desarrollar cáncer del seno, son pues los efectos inevitables de esa culpa. Estas preocupaciones también les sirven muy bien al propósito del ego de distraer a Helen de Dios y del propósito de su vida, dos cosas que en un nivel le resultaban tan aterradoras a ella. Helen retornó luego a un tema que era muy importante para ella, puesto que él mismo señalaba una característica particular que funcionaba maravillosamente bien al mantener el conflicto, el no decir siempre la verdad, aunque pareciera distinto. Mencioné antes este rasgo y aquí está nuevamente. Helen. Por la noche, por favor, escucha, Bill. Tuve la idea más desconsoladora. Súbitamente decidí llamarte aquí. Recordé las pequeñas mentiras que te dije, o la reinterpretación de la verdad con un ligero énfasis no convencional. Ayer te mencioné esto y dijiste que siempre lo habías sabido. Aquí me puse a la defensiva, pero no creo que importe ahora. Tú también te tornaste brevemente agresivo, pero ninguno de nosotros fue lo suficientemente intenso para interferir seriamente. Creo que lo que le dije era la verdad. Tú sí parecías permanecer ahí como un bloqueo inamovible, renuente a mover o a dar o unirte. Así que traté de penetrar en tu casa por cualquier puerta que estuviese abierta, algunas de las cuales no eran amables. Pensé que tenía que llegar hasta ti, pero olvidé que el fin no justifica los medios.
Me di cuenta entonces de que desde el nivel en el cual yo estaba en ese momento, no estaba siendo deshonesta, excepto que el nivel de honestidad era bajo. Además de esto, yo había utilizado mal la realidad para acomodarla a mi propia idea de cómo yo quería que fuese la realidad, la cual yo no conocía en aquel momento. Así que tengo que dejarla ser y ajustar mis ideas a ella en lugar de hacerlo a la inversa. No tengo que pagar por el pasado, pero tengo que tratar de no hacerlo nunca más. Eso bastará. Ken, la discusión de Helen sobre este rasgo suyo contiene una descripción del sistema de pensamiento de todo el mundo. Todos tratamos de hacer de la realidad lo que nosotros queremos, lo cual nos recuerda la enseñanza medular del curso en torno al comienzo de la existencia. Del ego, nuestro pensamiento original de habernos separado de Dios, en el cual creímos que realmente podíamos rehacer la realidad. Helen continúa entonces. Así que durante todo el día siguiente traté de decirlo todo tan honestamente como me fuera posible. Suprimí varias observaciones perfectamente inocentes, pero totalmente innecesarias para el conductor del taxi esa noche. No porque fuesen malas, sino porque habrían sido ligeramente inexactas. No me corresponde a mí describir ni crear la realidad, solo debo mirarla. Me sorprendí posteriormente varias veces con Phil y Mary posteriormente, viejos amigos de Helen y Luis, y estoy asombrada de cuánto de mi vida tiene que haber sido así. Es difícil de corregir, pero al menos yo lo veo. La cursiva es mía. Ken. Y eso después de todo habría de ser todo lo que un curso de milagros nos pedirá. La pequeña dosis de buena voluntad para ser capaces de ver en nuestras mentes lo que hemos pensado y hecho, sin que lo protejamos con la falta de perdón. Esa visión de no juzgar es suficiente para permitir que el amor del Espíritu Santo sane todas las fuentes de angustia y de infelicidad. En una importante aseveración hecha posteriormente en el dictado, Jesús le dice a Helen que todo lo que se necesita hacer para escapar del sufrimiento de cualquier índole es ver el problema tal como es y no de la manera en lo que lo ha surdido. Capítulo 27, epígrafe 7. Párrafo 2, frase 2. Ya voy a acabar. Ejemplo, mediante la proyección de la responsabilidad sobre agentes externos. Helen pasa ahora a un relato de una niña que ella tuvo con Luis, Jonathan, y demuestra una vez más su tremenda apertura durante este periodo previo al curso para cambiar sus percepciones y aceptar responsabilidad de sus propios pensamientos y sentimientos. Helen, entrada la noche pasé un mal rato, brevemente, con Jonathan, pero creo que todo resultó bien. Por razones suyas, él se había cambiado las medias. Lo explico bastante racionalmente, pero la explicación no incluía por qué dejó las otras sobre la mesa de la sala. Me puse absolutamente furiosa cuando las vi y le grité brevemente de nuevo.
la retiró inmediatamente, aunque con lo que yo pensé que era una actitud de complacer mi capricho. Además, dio las razones más ridículas por haber llegado tarde a casa. Creo que tal vez había algo de verdad en ello, pero si se pone todo junto, no tiene sentido. No me enojé por ello, lo cual es bastante inusitado en mí, sino que pensé que él tendrá que deshacer sus propias racionalizaciones, las cuales no son ninguna amenaza para mí. Si continúo atacándolo, basándome en lo que él no cambiará, mientras no vea la intención de estas, realmente no lo estoy ayudando, sino que estoy recalcando mi propio odio, el cual es en realidad irrelevante para el asunto. Además, el único resultado entonces será mayor defensión de su parte, y yo urdiré muchísimas razones para justificar en lugar de ver mi propia injusticia en el futuro. El argumento prosiguió relacionado con el cepillado de dientes de Luis. Luego irrumpió. Esta palabra es realmente injusta. En el cuarto de baño donde yo había estado lavándome la cara y comenzó a cepillarse los dientes. Fue la rutina de cepillado de dientes más larga que he visto jamás. Mi impresión fue de que le tomó cerca de 5 años. Entonces se volteó y me preguntó por qué yo estaba simplemente rondando allí. Y yo exploté. Tú simplemente entraste y te apoderaste del lugar. Ni siquiera notaste mis cosas aquí. Jonathan, correctamente dicho sea de paso, me contestó que yo me estaba ejercitando cuando él entró y que aparentemente interrumpió mi lavado. ¿Cómo iba él a saberlo? Esto me pareció razonable, así que simplemente esperé. Jonathan retornó a la tarea del cepillado de dientes. Él no se los cepilla más de una vez al día, lo que creo es un error, pero cuando lo hace me parece que quiere compensar por las omisiones. Me decía que esa era la forma en que yo debía permitir cepillarse, porque es así como él quiere hacerlo y ¿por qué habría de enojarme y mirarlo con esa rabia? Le dije que no lo estaba mirando con rabia, lo cual no era cierto. Sosteniendo aún el cepillo de dientes, lo cual me indignó aún más, me dijo que si no era rabia, entonces era odio. Le dije, tratando de terminar esto bondadosamente, estás equivocado, ni siquiera te estaba mirando en absoluto. Él dijo, bueno, si puedes engañarte hasta ese punto, ¿qué puedo decir yo? Mi respuesta, ni siquiera te estaba mirando en absoluto. Comenzó a preocuparme en este punto. No cabe duda de que yo estaba mirándolo, pero ciertamente no lo estaba viendo correctamente. Así que lo corregí diciéndole, te estaba mirando y estaba tratando de verte más bondadosamente. Lamento lo del odio. Lo decía en serio. Es un pecado no mirar a las personas correctamente. No solo no las ayudas, sino que las eliminas. Esta no es la forma correcta. Todos nos necesitamos. Me gustaría detenerme ahora
pero pienso que debo simplemente resumir un tema que parece correr a través de esto. Si tú tienes la disposición, no tienes que pagar. Y es mucho mejor y más fácil tener la disposición que ser crucificado. Solo lo que tiene que desaparecer necesita ser crucificado. De cualquier manera vil, mis ojos están de maravilla ahora. No hay tensión en ellos y me pregunto, ¿qué veré? Será maravilloso. Ken. Una vez más, Helen está reflejando aquí la pequeña dosis de buena voluntad de mirar honestamente su propia responsabilidad de su percepción de los demás. Esto deshace la culpa que es la causa del miedo, el castigo y de la creencia en la necesidad del sacrificio para lograr la paz y el amor de Dios. Si estás dispuesto, no tienes que pagar. La discusión de Helen aquí ilustra muy bien de este modo, una vez más, el elegir mirar sin juzgar sus pecados, de mirar con su ego. Al cambiar su mentalidad acerca de Luis, ejemplo, el mirar a través de la visión de Cristo o de la percepción del Espíritu Santo, ella podía verlo entonces tal como era, en la inocencia con la cual Dios lo creó. Es esta visión lo que nos permite experimentar nuestra unidad con toda la creación de Dios. Así pues, no es ni siquiera que todos estemos mejor juntos, como dice ella misma adelante, sino que nosotros jamás no hemos estado juntos. Sanadas, perdón. Bueno, está entrando, perdón. Así pues, no es ni siquiera que todos estemos mejor juntos, como dice ella misma adelante, sino que nosotros jamás hemos estado juntos. Sanada su visión interior, los ojos de Helen correspondientemente se sanaron también, y ella puede informar felizmente que estos se sienten de maravilla. Su tensión meramente reflejaba la tensión interior de oponerse a Jesús y a su mensaje de verdadera visión. La carta concluye con una breve discusión de que Helen ya no deseaba excluir a nadie de su vida, como una expresión de la necesidad subyacente de su ego de estar separada. Helen siempre necesitaba mantenerse protegida de la gente. Ella lograba esto, bien fuese mediante un aislamiento real, permitía que muy pocos viniesen a su apartamento. Por ejemplo, Helen siempre necesitaba mantenerse protegida de la gente. Ella lograba esto bien fuese mediante un aislamiento real, permitía que muy pocos viniesen a su apartamento, por ejemplo, o mediante el sutil medio psicológico de controlar cuidadosamente los límites de sus relaciones. Pero obviamente esto no solo estaba evitando que otros estuviesen con ella, sino que lo hacía con Jesús también. Es durante este periodo que Helen estaba comenzando a reconocer el gran precio que estaba pagando por esta exclusión y nuevamente expresa que ya no quiere pagarlo. Helen: y Jonathan tenía razón. Yo lo odio porque él que él viese en mi casa bueno, no entiendo esto. Me lo leo de nuevo. Y Jonathan tenía razón.
Yo lo odio porque el que él viese en mí casa infiere conmigo, tal como yo planeaba la casa. El plan estaba equivocado. Hay muchísimo espacio. Realmente hay muchas mansiones. Pienso que eso es todo. Yo jamás he querido encajar y he cerrado las puertas a cualquier cosa que no encaja conmigo. Espero que todos mis queridos amigos regresen, de modo que yo pueda encajar con ellos. Todos estamos mejor juntos. Ken. Esto completa la serie de cartas que Helen le escribió a Bill. Cronológicamente estamos ahora en las postrimerías del verano de 1965 y próximos a aquella noche de octubre en la cual comenzó la labor de escriba de un curso de milagros, el tema del próximo capítulo. Hemos terminado el capítulo número 6, las cartas de Helen a Bill. Bueno, muchas gracias, hermanitos, bendiciones, los amo mucho. Que estén muy bien. Gracias a todos, Rodrigo, Calderón, Fabiola, Mamachusca, Marina de Ángelo, Fabiola Rubio, Glenis Ortiz, Rodrigo Calderón, Laura Casey, Gloria Inés Valdivieso, Hola Santica del Cristo, María Luisa, linda tarde y gracias por su guía. Jordi Barque, Patricia Rueda, Luz Jurado, bendiciones para todos.